La noche en que enterramos a mi padre, mi hermana Patricia me tomó del brazo antes de que yo pudiera salir del cementerio y me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Ahora sí, Elena. Esta vez la casa será para quien realmente la merece. No le respondí. Miré hacia la tumba, donde todavía quedaban flores húmedas sobre la tierra recién removida, y pensé que no era el momento de discutir por una casa. Mi padre, al menos el hombre al que yo había llamado papá durante 42 años, acababa de morir. Durante toda mi infancia había sentido que algo no encajaba entre nosotros. Nunca me golpeó, nunca me insultó y nunca me echó de casa, pero tampoco me miraba como miraba a Patricia. Con ella tenía fotografías, viajes, bromas familiares y una paciencia que conmigo parecía desaparecer después de los primeros minutos. Yo aprendí muy pronto a no pedir demasiado. Cuando cumplí 18 años, me fui de Málaga para estudiar y después construí mi propia vida. Me casé, tuve una hija y durante años intenté convencerme de que aquella distancia con mi padre era simplemente parte de nuestra forma de ser. Pero después de su muerte, esa explicación empezó a quedarse pequeña. 3 días después del funeral, mi madre Carmen me llamó para decirme que debíamos revisar algunos papeles de mi padre. Fui a su casa por la tarde. Patricia ya estaba allí, sentada en la mesa del comedor con una carpeta azul delante. La casa era el lugar donde habíamos crecido y donde mis padres habían vivido durante casi 40 años. Estaba en una zona de Málaga que había cambiado muchísimo desde mi infancia. Cuando éramos niñas, mi padre decía que algún día esa casa valdría una fortuna. Ahora un agente inmobiliario había estimado su valor en unos 700.000 euros. Yo nunca había pensado en ella como una herencia. Para mí seguía siendo la casa donde mi madre secaba ropa en el patio y donde mi padre arreglaba radios viejas en el garaje. Patricia sí pensaba en ella de otra manera. Papá dejó claro que quería que yo me quedara aquí, dijo mientras abría la carpeta. No hay nada raro. Mamá seguirá teniendo su habitación y tú recibirás lo que corresponda. Le pregunté qué significaba exactamente lo que corresponda. Patricia cerró la carpeta. No empieces, Elena. Esa frase me hizo levantar la vista. No porque fuera especialmente cruel, sino porque sonó preparada. Como si hubiera esperado que yo hiciera exactamente aquella pregunta. Carmen permanecía junto a la ventana, mirando la calle. Cuando le pregunté si existía un testamento, respondió que sí, pero que todavía no era el momento de hablar de dinero. Acepté y me fui. Esa noche, sin embargo, recibí una llamada de la notaría. Me dijeron que mi padre había dejado unas instrucciones personales que debían entregarme. Al día siguiente regresé a la casa. Patricia no estaba. Carmen me llevó al antiguo despacho de mi padre y abrió un cajón que yo nunca había visto abierto. Dentro había documentos, recibos, fotografías y una pequeña caja de madera. «Esto lo dejó para ti», dijo. La caja no tenía llave. Dentro encontré un reloj que había pertenecido a mi padre, una fotografía mía de cuando tenía unos 6 años y un sobre amarillento con mi nombre escrito a mano. Reconocí inmediatamente la letra de mi padre. Abrí el sobre esperando encontrar una despedida. Solo había una frase. Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no puedo protegerte de la verdad. Me quedé inmóvil. Volví a leerla 2 veces. Después encontré una segunda hoja doblada detrás de la primera. Allí aparecía un nombre que yo nunca había escuchado en mi familia. Javier Ortega. Debajo había una dirección de Oviedo, Asturias, y una fecha de más de 42 años atrás. Mi primer pensamiento fue que se trataba de algún antiguo compañero de trabajo de mi padre. Pero entonces vi una frase escrita al final de la página. Carmen sabe quién es él y por qué nunca te habló de él. Sentí que el aire del despacho había cambiado. Miré a mi madre, que seguía junto a la puerta. No necesitaba preguntarle quién era Javier Ortega. Su cara me dio la respuesta antes de que pronunciara una sola palabra. «Mamá», dije lentamente, «¿quién es Javier Ortega?» Carmen dejó caer las llaves que tenía en la mano. Durante unos segundos no se agachó para recogerlas. Luego me miró y dijo algo que cambió la historia que yo había contado sobre mi propia vida durante más de 4 décadas. Es tu padre biológico.
No recuerdo haberme sentado, pero de pronto estaba en la silla de mi padre, con la carta sobre las rodillas. Le pregunté por qué nadie me había dicho nada. Carmen empezó a llorar y dijo que Javier había sido un error de su juventud, que mi padre había decidido criarme y que hablar de aquello habría destruido nuestra familia. Pero había algo que no podía dejar de pensar. Si mi padre sabía la verdad, ¿por qué había escrito que necesitaba protegerme? Y sobre todo, ¿por qué Patricia parecía haber sabido durante años que existía un secreto que a mí me habían ocultado? Aquella noche llevé las cartas a mi casa y las guardé en un cajón. No dormí. A las 6 de la mañana recibí un mensaje de Patricia. Solo decía: tenemos que hablar antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. Todavía no sabía que ella conocía mucho más de aquella historia de lo que mi madre acababa de admitir. A la mañana siguiente fui a ver a Patricia porque necesitaba escuchar de su propia boca qué sabía y desde cuándo lo sabía. No quería discutir. Llevé las cartas de mi padre dentro de un sobre y las dejé en el bolso. Cuando llegué a la casa familiar, Patricia estaba preparando café en la cocina como si aquella mañana fuera completamente normal. Mamá salió, dijo sin mirarme. Fue a comprar. Dejé el bolso sobre una silla y le pregunté directamente por Javier Ortega. Patricia dejó la taza sobre la encimera. No preguntó quién era. No fingió sorpresa. Simplemente respiró hondo y dijo: así que encontraste las cartas. Aquella respuesta me hizo entender que el secreto no había muerto con mi padre. ¿Cuándo lo supiste?, pregunté. Patricia se apoyó contra la encimera y cruzó los brazos. Hace muchos años. ¿Cuántos? No lo sé exactamente. Patricia, no me mientas. Ella bajó la mirada y durante unos segundos solo se escuchó el agua de la cafetera. Después dijo que nuestra madre se lo había contado cuando ella tenía 22 años. Según Patricia, Carmen estaba enferma de miedo porque temía que algún día Javier apareciera y reclamara algo relacionado conmigo. ¿Reclamarme a mí?, pregunté. No, la casa. Aquella palabra me dejó fría. Patricia explicó que Javier había intentado ponerse en contacto con Carmen años atrás, pero que mi madre había rechazado cualquier encuentro. Yo le pregunté si ella había hablado alguna vez con él. Patricia negó con la cabeza demasiado rápido. Nunca. No le creí, pero todavía no tenía pruebas. Entonces saqué una de las cartas y la puse sobre la mesa. Mi padre escribió que necesitaba protegerme. ¿De qué? Patricia miró el papel y dijo que papá había tenido miedo de que yo descubriera que él no era mi padre. ¿Y eso te parece una razón para esconderme la verdad toda mi vida? Patricia se encogió de hombros. Tal vez era mejor así. Me levanté y recogí la carta. Antes de salir, le pregunté por qué estaba tan preocupada por la casa. Su respuesta fue inmediata. Porque papá quería que yo pudiera quedarme aquí. ¿Y por eso sabías lo de Javier? No mezcles las cosas. Las estoy mezclando porque tú las mezclaste primero. Patricia golpeó la mesa con la palma de la mano. Tú siempre haces esto, Elena. Encuentras una injusticia y decides que todo el mundo debe pagar por ella. No respondí. Salí de la casa con una certeza nueva. Patricia no estaba simplemente intentando proteger a nuestra madre. Estaba protegiendo algo que tenía que ver con la herencia. Esa misma tarde llamé a la notaría para preguntar por el testamento. Me explicaron que mi padre había dejado un testamento válido, pero que había otros documentos personales que podían ser relevantes para comprender sus últimas decisiones. Pedí una copia de todo lo que legalmente pudiera recibir como heredera. 2 días después me entregaron el expediente. La casa no había sido dejada directamente a Patricia. Mi padre había establecido una parte para mi madre y otra para sus 2 hijas. Sin embargo, existía una condición relacionada con la venta del inmueble. La casa no podía venderse sin el acuerdo de todos los beneficiarios. Patricia había estado hablando como si ya fuera propietaria exclusiva. Pero no lo era. Cuando se lo dije, me contestó que era cuestión de tiempo y que yo debía firmar una renuncia para evitar problemas. Me negué. Entonces su actitud cambió. No sabes con quién estás jugando, dijo.
Aquella frase me acompañó durante todo el camino de vuelta. Esa noche volví a leer las cartas de mi padre. Había varias, algunas escritas desde Asturias y otras desde Málaga. En una de ellas, Javier decía que había intentado conocerme cuando yo era bebé, pero que Carmen le había dicho que mi padre legal no quería verlo. Otra carta, escrita años después, decía que Javier había recibido una fotografía mía y que había seguido mi vida desde lejos. Había nombres de escuelas, fechas de cumpleaños y pequeños detalles que solo alguien cercano a la familia podía conocer. En la última carta había una frase que me hizo detenerme. Si algún día Elena llega a saber la verdad, no quiero que piense que la abandoné. Cerré los ojos. Durante 42 años había vivido creyendo exactamente lo contrario. Pensaba que mi padre biológico se había marchado antes de que yo naciera y que nunca había querido conocerme. Ahora empezaba a preguntarme quién había construido aquella historia y por qué. Busqué a Javier Ortega en Internet. Encontré un pequeño taller de reparación de maquinaria en Oviedo y un número de teléfono comercial. No llamé. Todavía no estaba preparada. Al día siguiente, sin embargo, recibí una llamada de un número desconocido. Un hombre preguntó si yo era Elena Morales. Dije que sí. Hubo un silencio breve. Después dijo: «Me llamo Javier Ortega. Creo que tenemos que hablar». No supe qué contestar. Él me dijo que había esperado muchos años para recibir una llamada que nunca llegó. Antes de despedirse, pronunció una frase que me hizo comprender que alguien había estado mintiéndonos a los dos durante décadas. «Tu madre me dijo que tú nunca quisiste conocerme». Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla. Aquella noche Patricia volvió a escribirme. Esta vez no mencionó la casa. Me pidió que nos viéramos en un restaurante al día siguiente porque tenía algo importante que contarme sobre mi matrimonio y sobre una grabación que, según ella, podía cambiarlo todo. Al día siguiente llegué al restaurante 10 minutos antes de la hora acordada y escogí una mesa junto a la ventana. Patricia apareció con una carpeta negra bajo el brazo y no pidió nada para comer. Se sentó frente a mí, dejó la carpeta sobre la mesa y me miró como si estuviera a punto de comunicarme una noticia médica. «Hay algo que tienes que saber antes de seguir buscando a Javier», dijo. Yo no respondí. Esperé. Patricia abrió la carpeta y sacó varias hojas impresas. «He descubierto algo sobre tu marido, Daniel». Sentí que el estómago se me cerraba. Daniel y yo llevábamos 17 años casados. Habíamos tenido problemas como cualquier pareja, pero nunca había existido una acusación de infidelidad. Patricia colocó el teléfono sobre la mesa. «Tengo una grabación». Pulsó la pantalla y escuché una conversación entre dos voces. Una de ellas parecía ser Daniel. La otra era una mujer que reconocí después de unos segundos como Laura, la esposa de Patricia. La grabación hacía parecer que Daniel y Laura habían tenido una relación secreta durante meses. Después se escuchaba una frase en la que una voz decía que yo nunca debía descubrirlo. Sentí que las manos se me enfriaban. «¿De dónde has sacado esto?», pregunté. «De un teléfono que encontré en casa». «¿Y por qué me lo enseñas tú?». Patricia respiró profundamente. «Porque no quiero que sigas viviendo engañada». La frase parecía razonable, pero había algo extraño en su forma de hablar. Le pedí que me enviara el archivo original. «No puedo», respondió. «Lo borré después de copiarlo». Aquello me hizo levantar la vista. «Entonces, ¿cómo sabes que es auténtico?». Patricia empezó a hablar de Daniel, de supuestos mensajes y de cosas que había visto meses atrás. Pero ninguna respuesta explicaba por qué una conversación tan grave solo existía en una versión que ella controlaba. Le pregunté si Laura había confirmado la relación. Patricia negó con la cabeza. «Laura está demasiado avergonzada». Me quedé en silencio. Entonces Patricia cambió de tema y dijo algo que no esperaba. «Si firmas tu parte de la casa y dejas que yo me encargue de todo, puedo evitar que esto se convierta en un escándalo familiar». La miré durante varios segundos. «¿Me estás diciendo que entregue mi parte de una propiedad de 700.000 euros y tú harás desaparecer una acusación contra mi marido?».
No lo plantees así. Es exactamente así. Patricia cerró la carpeta. Piensa en lo que ocurrirá si esa grabación llega a la familia. Salí del restaurante sin firmar nada. Durante el trayecto a casa no llamé a Daniel. Necesitaba comprobar las cosas antes de destruir 17 años de matrimonio por una grabación cuya procedencia no podía verificar. Al llegar, encontré a Daniel trabajando en el ordenador. Le dije que necesitaba preguntarle algo importante. Puse el teléfono sobre la mesa y reproduje el audio. Su cara cambió después de los primeros segundos. Cuando terminó me dijo que algunas palabras eran suyas, pero que la conversación estaba manipulada. Yo tuve una discusión con Laura hace meses, explicó. Fue por Patricia. Laura quería que yo hablara contigo, porque Patricia estaba presionándola para que firmara unos documentos relacionados con la casa. Aquello me sorprendió. Daniel me contó que Laura había acudido a él porque estaba cansada de las discusiones con Patricia y quería saber si podía ayudarla. Durante aquella conversación, Daniel había dicho que yo no debía involucrarme hasta entender lo que estaba ocurriendo. Según él, alguien había unido frases separadas para crear otra historia. No le pedí que me jurara que decía la verdad. Le pedí algo más sencillo, que me ayudara a conseguir el archivo original. Daniel llamó a Laura delante de mí. Ella tardó casi un minuto en contestar. Cuando escuchó el audio, comenzó a llorar. Dijo que nunca había tenido una relación con Daniel y que la conversación original había sido muy diferente. Laura admitió además que Patricia llevaba meses presionándola para que apoyara su reclamación sobre la casa. Patricia me dijo que si no firmaba, pediría el divorcio y diría que yo había ocultado información sobre la herencia, confesó. Aquella noche entendí que el problema era mucho más grande que una simple pelea entre hermanas. Patricia estaba intentando utilizar el secreto de mi nacimiento y una acusación falsa para conseguir que yo renunciara a mi parte de la propiedad. Pero todavía no sabía hasta dónde había llegado. Al día siguiente, fui a consultar a una abogada especializada en asuntos civiles y sucesorios. Le llevé las cartas, el testamento y el audio que Patricia me había mostrado. Me dijo que no debía acusar públicamente a nadie sin pruebas y que tampoco debía firmar ningún documento bajo presión. También me recomendó conservar todos los mensajes y buscar el archivo original de la grabación. Antes de salir de su despacho, recibí un correo de un desconocido. Solo contenía 3 líneas y un archivo adjunto. El remitente decía ser Javier Ortega. El archivo era una fotografía antigua de Carmen, Javier y un bebé. En la parte posterior de la fotografía había una fecha que coincidía con mi nacimiento. Debajo, con la letra de mi padre, aparecían 6 palabras. La verdad siempre estuvo delante de nosotros. Miré la fotografía durante varios minutos. Entonces mi teléfono volvió a sonar. Era Patricia. No contesté. Llegó un mensaje inmediatamente después. Si quieres saber qué pasó realmente entre mamá y Javier, ven sola mañana a la casa. Tengo algo que tu padre nunca quiso que vieras. Por primera vez, no sentí la necesidad de correr detrás de una respuesta. Sentí que alguien estaba intentando llevarme exactamente al lugar donde quería tenerme. Y decidí que si iba, no sería para seguir sus reglas. Al día siguiente no fui sola a la casa. Antes de salir, hice una copia digital de todas las cartas. Guardé los mensajes de Patricia y le expliqué a mi abogada dónde iba a estar. Daniel quiso acompañarme, pero le pedí que esperara cerca y que no entrara a menos que yo lo llamara. No quería convertir aquel encuentro en una pelea. Quería saber qué tenía Patricia y, sobre todo, quería descubrir por qué estaba tan segura de que podía controlar la historia. Cuando llegué, encontré a mi madre sentada en el salón. Patricia estaba de pie junto a una mesa con varios documentos. «Te dije que vinieras sola», comentó al verme. «Y vine sola a hablar contigo. Mamá está aquí porque también forma parte de esto». Patricia miró a Carmen y después volvió los ojos hacia mí. «No sabes toda la verdad. Entonces cuéntamela». Durante unos segundos nadie habló. Finalmente Carmen tomó una carpeta que estaba sobre la mesa y la empujó hacia mí.
Dentro había copias de antiguos documentos médicos, una partida de nacimiento y varias cartas. Reconocí la firma de Javier en algunas de ellas. Pero había algo más. Entre los documentos aparecía una declaración firmada por Carmen hacía más de 40 años en la que afirmaba que Javier no quería hacerse responsable de mí. Eso es mentira, dije. Mi madre bajó la cabeza. Yo la firmé. ¿Por qué? Carmen tardó en responder. Porque tu padre me lo pidió. Aquella respuesta me dejó quieta. Mi padre había pasado toda mi infancia siendo el hombre que parecía no quererme. Pero ahora descubría que había participado en la construcción de la historia que yo creía verdadera. Patricia intervino rápidamente. Papá te protegió. Si Javier hubiera aparecido, habría reclamado derechos sobre ti y nuestra familia habría quedado destruida. ¿Y qué tiene que ver eso con la casa? Patricia no contestó. Miré los documentos con más atención. Había una carta de Javier dirigida a Carmen, fechada cuando yo tenía 3 años. En ella decía que no quería dinero ni reconocimiento público. Solo quería verla y conocer a su hija. Carmen había escrito en el margen, no responder. Otra carta, de muchos años después, mencionaba una propiedad que Javier había vendido en Asturias y una cantidad de dinero que quería reservar para mí. No era una fortuna, pero sí suficiente para entender por qué alguien habría querido mantenerlo alejado. ¿Patricia sabía todo esto?, pregunté. Carmen levantó los ojos. Sí. Mi hermana negó inmediatamente. No todo. Entonces saqué mi teléfono y puse sobre la mesa la copia de un mensaje que Patricia me había enviado años atrás, cuando nuestro padre estuvo hospitalizado. En aquel mensaje me había escrito que si algo le ocurría, ella se ocuparía de todos los asuntos de la familia porque conocía documentos que yo no conocía. Patricia palideció. Eso no significa nada. Significa que sabías que había documentos. Todos sabíamos que papá guardaba cosas. No quise discutir. Le pregunté directamente qué esperaba conseguir con la casa. Patricia dijo que necesitaba conservarla porque tenía deudas y porque había invertido dinero en reformas. Según ella, si la casa se vendía, tendría que marcharse de Málaga y perdería el negocio que había construido alrededor de la propiedad. Le dije que eso podía explicarse legalmente y que yo nunca había intentado echarla. Pero tú siempre has tenido más, respondió. Un buen marido, una casa propia, una vida tranquila. Yo tuve que quedarme aquí cuidando a mamá. Recordé entonces que Patricia había vivido durante años en la casa familiar, pero también recordé que mi madre había tenido ayuda profesional y que yo había pagado varias facturas médicas cuando Patricia decía no tener dinero. No quise convertir aquella conversación en una competición de sufrimientos. Le dije que podíamos resolver la herencia de manera justa. Ella rechazó la propuesta. No quiero tu justicia, quiero que firmes. Entonces comprendí que el problema ya no era cuánto valía la casa. Patricia necesitaba que yo renunciara, porque sabía que sin mi firma, su plan no funcionaría. Me levanté para marcharme. Antes de llegar a la puerta, Patricia dijo, «Hay una cosa más». Sacó una memoria USB de la carpeta. Aquí está la grabación completa. Me quedé inmóvil. ¿No dijiste que la habías borrado? Ella no respondió. Conectó la memoria al ordenador del salón. Escuché primero la conversación que ya conocía. Después aparecieron varios minutos que no estaban en la copia que me había enseñado en el restaurante. La voz de Laura se escuchaba claramente. Decía, Daniel solo está ayudando porque Elena no sabe lo que Patricia está haciendo. Después se escuchaba la voz de mi hermana. No importa. Si Elena cree que Daniel y Laura estuvieron juntos, firmará para evitar el escándalo. Miré a Patricia. Ella intentó detener el audio, pero ya era demasiado tarde. La grabación continuó. Y cuando tenga la renuncia, la casa será mía. Carmen se llevó una mano a la boca. Patricia apagó el ordenador. Eso está fuera de contexto. No respondí. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogada. Le dije que tenía el archivo original y que necesitaba saber cómo conservarlo correctamente. Patricia se quedó en silencio. Por primera vez desde que había empezado todo aquello, no parecía tener una respuesta preparada.
Pero antes de irme, Carmen me llamó por mi nombre. Elena, hay algo que nunca te dije sobre Javier. Me giré. Mi madre tenía los ojos llenos de lágrimas. Él no fue quien decidió alejarse de ti. Fui yo quien le dijo que tú no querías verlo. Sentí que aquella frase pesaba más que todas las cartas. Y entonces Carmen añadió algo todavía peor. Patricia me ayudó a mantener esa mentira durante años. Durante unos segundos no pude moverme. Miré a mi madre y después a Patricia, esperando que alguna de las dos corrigiera lo que acababa de decir. Ninguna lo hizo. Carmen bajó la mirada y empezó a doblar lentamente un pañuelo entre sus manos. ¿Qué significa que Patricia te ayudó?, pregunté. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Mi madre explicó que cuando yo tenía unos 6 años, Javier había enviado una carta preguntando si podía visitarme. Carmen había decidido decirle que no, porque temía que su regreso destruyera su matrimonio. Pero años después, cuando Patricia era adolescente, encontró algunas de aquellas cartas y preguntó quién era aquel hombre. Carmen le contó la verdad. Patricia, según mi madre, entendió desde entonces que si el secreto permanecía oculto, nadie podría cuestionar la familia que habíamos construido. Yo no sabía que era tan grave, dijo Patricia. Eras una niña, respondió Carmen. Después dejaste de serlo y aún así seguiste callando. Patricia se levantó de la silla. Porque tú me lo pediste. Mi madre cerró los ojos. Y después porque tú también querías que siguiera así. No discutí con ellas. Tomé la memoria USB y salí de la casa. En el coche llamé a mi abogada y le conté todo. Me pidió que no modificara el archivo, que no lo enviara por redes sociales y que conservara la memoria exactamente como estaba. También me aconsejó que cualquier conversación futura con Patricia o Carmen se realizara de manera que pudiera quedar documentada legalmente. Durante los días siguientes me dediqué a reconstruir mi propia historia. Llamé a Javier y acepté conocerlo. Viajé a Oviedo un sábado por la mañana. Cuando lo vi esperándome frente a una cafetería, reconocí inmediatamente algo en su rostro, aunque nunca había visto una fotografía suya hasta hacía poco. No fue una escena perfecta, ni hubo abrazos como en las películas. Nos sentamos frente a frente, y durante varios minutos ninguno sabía qué decir. Javier me habló de Carmen, de aquellos años y de las cartas que había enviado. Me contó que había intentado buscarme cuando yo era pequeña, pero que Carmen siempre le había dicho que mi padre legal no quería que apareciera. También me mostró una carpeta que había conservado durante décadas. Dentro había recibos de envíos, cartas de vueltas y una copia de una transferencia bancaria que había intentado hacer para abrir una cuenta a mi nombre cuando cumplí 18 años. El dinero nunca llegó. Pensé que tu madre lo había rechazado, me dijo. No sabía que nunca te había hablado de mí. Le pregunté por qué nunca había insistido más. Javier miró sus manos. Porque pensé que estabas mejor sin mí. Me equivoqué. Esa frase fue suficiente. No necesitaba convertirlo en un héroe ni convertir a mi madre en un monstruo. Solo necesitaba saber que durante todos aquellos años hubo otra persona intentando conocerme. Antes de volver a Málaga, Javier me entregó una copia de una carta que había escrito cuando yo tenía 20 años. En ella decía que si algún día quería conocerlo, él seguiría allí. Nunca la había recibido. De regreso a casa, leí la carta varias veces. Después llamé a Carmen. No la insulté. Le pregunté por qué había permitido que creyera durante 40 años que Javier me había abandonado. Ella respondió que tenía miedo de perder a mi padre, de quedarse sola y de que la familia la rechazara. Pero papá sabía la verdad, dije. Sí. Entonces, ¿por qué él nunca me la contó? Carmen tardó en contestar. Porque al principio quería protegerte y después tuvo miedo de perderte. Esa respuesta me dolió de una manera distinta. Mi padre había sido parte de mi secreto, pero también había dejado pistas para que yo pudiera descubrirlo cuando él ya no estuviera. Tal vez esa era su manera imperfecta de reparar algo que no había sabido enfrentar en vida. Mientras tanto, Patricia empezó a llamarme varias veces al día. Al principio no contesté.
Después recibí un mensaje en el que decía que estaba dispuesta a hablar sobre la casa. Acepté una reunión con mi abogada presente. Patricia llegó con su propio asesor. Por primera vez dejamos de hablar como hermanas y empezamos a hablar como personas que necesitaban resolver un conflicto patrimonial. Mi propuesta era sencilla: vender la casa, repartir legalmente lo que correspondiera y permitir que mi madre decidiera dónde quería vivir. Patricia rechazó la venta. Dijo que podía comprar mi parte, pero ofreció una cantidad muy inferior al valor real. Mi abogada le pidió una tasación independiente. Patricia aceptó de mala gana. El informe confirmó que la propiedad valía aproximadamente 700.000 euros. Mi participación tenía un valor considerablemente mayor de lo que Patricia había insinuado. Cuando recibió el informe, cambió de estrategia. Dijo que podía demostrar que yo había actuado de mala fe durante años y que tenía pruebas de que yo había intentado perjudicar a la familia. ¿Qué pruebas?, pregunté. Patricia no respondió. Su asesor le pidió que no continuara. Aquella noche entendí que probablemente tenía otra carta preparada. 2 días después, recibí una invitación para una reunión familiar que Patricia había organizado. Según el mensaje, quería aclarar públicamente la situación y proteger el honor de la familia. No necesitaba imaginar lo que pretendía hacer. La grabación manipulada ya había circulado entre algunos familiares. Varias personas me escribieron preguntando si realmente había tenido una relación con mi cuñada. Patricia estaba preparando una versión pública de la historia en la que yo aparecía como una mujer desleal que intentaba quedarse con la casa después de haber destruido la tranquilidad familiar. Mi abogada me dijo que no reaccionara con mensajes emocionales. Si ella quiere hacerlo público, deja que hable, me aconsejó. Pero asegúrate de tener el archivo completo y toda la documentación. La reunión se celebraría el domingo en la casa de Málaga. Patricia había invitado a familiares cercanos, a su marido, a Laura, y también a varios vecinos que conocían la historia de la propiedad. Yo confirmé que asistiría. Pero antes de la reunión ocurrió algo que nadie esperaba. Javier me llamó desde Oviedo y me dijo que había encontrado un documento que podía demostrar cuándo había intentado reconocerme legalmente y quién había recibido aquella notificación. El nombre que aparece como receptor, dijo, es el de una persona que conoces muy bien. Cuando me dijo el nombre, comprendí que la verdad sobre mi origen todavía escondía una última pieza que podía cambiarlo todo. La persona que había recibido aquella notificación era mi padre. Javier me explicó que muchos años atrás había consultado a un abogado en Asturias porque quería dejar constancia de que había intentado reconocerme. La notificación había sido enviada a la dirección de Málaga, donde vivíamos entonces. Mi padre la había recibido personalmente. Cuando Javier me envió una copia, vi su firma al pie del documento. Mi padre había sabido que Javier existía y que había intentado encontrarme, y aún así había permitido que yo creciera, creyendo que aquel hombre me había abandonado. Guardé el documento junto a las cartas y la grabación completa. El domingo llegué a la casa familiar antes que Patricia. Cuando comenzaron a llegar los familiares, entendí que Patricia había preparado algo mucho más grande de lo que imaginaba. Cuando todos estuvieron sentados, mi hermana se puso de pie. No quería que esto llegara a este punto, dijo. Pero Elena ha decidido destruir nuestra familia por dinero. Patricia continuó hablando de la casa y de la acusación contra Daniel. Después puso la grabación manipulada. Escuché las mismas frases que había oído en el restaurante, cortadas para que pareciera que Daniel y Laura habían mantenido una relación. Ahora todos saben por qué no puedo permitir que Elena se quede con parte de la casa. Uno de mis tíos preguntó si yo tenía algo que decir. Me levanté despacio. Sí, pero no voy a discutir con una grabación editada. Saqué la memoria USB y se la entregué a mi abogada. Ella conectó el archivo a la pantalla. Patricia se puso de pie. Eso no estaba autorizado. Mi abogada explicó que era el archivo que Patricia había entregado voluntariamente en la reunión anterior y que podía ser examinado. Reprodujimos la conversación completa. Esta vez todos escucharon los minutos que Patricia había eliminado. Se oyó a Laura explicando que Daniel solo estaba intentando ayudar y después la voz de Patricia diciendo que necesitaba que yo creyera que existía una infidelidad para conseguir mi firma.
Nadie habló durante varios segundos. Laura confirmó que aquella era la conversación completa. Daniel hizo lo mismo. Patricia miró a su marido. Él permaneció en silencio. Entonces mi abogada mostró la tasación de la casa y explicó que yo nunca había intentado quitársela a Patricia. Solo había pedido que se respetaran los derechos establecidos en el testamento. Patricia comenzó a llorar y dijo que estaba desesperada porque tenía deudas y no podía permitirse perder la casa. Le dije que podía entender su problema económico, pero que no podía aceptar que hubiera intentado resolverlo destruyendo mi matrimonio y utilizando una mentira sobre mi familia. Ella respondió que yo siempre había tenido oportunidades que ella nunca tuvo. Le contesté que mi vida tampoco había sido lo que ella creía. Durante 42 años pensé que mi padre biológico me había abandonado. Resulta que llevaba décadas intentando conocerme y que nuestra madre y nuestro padre decidieron ocultármelo. Mi madre finalmente se levantó. «Es verdad», dijo. Explicó que Javier había querido reconocerme y que ella había rechazado sus intentos. Admitió que mi padre sabía la verdad y que con el tiempo los dos habían elegido guardar silencio. También reconoció que Patricia había sabido parte del secreto desde joven. Carmen no intentó justificarse. Dijo que había tenido miedo y que durante demasiado tiempo había confundido proteger a la familia con controlar la verdad. Patricia salió del salón y regresó unos minutos después con una carpeta. La dejó sobre la mesa. «Esto también era tuyo», dijo. Dentro había una pequeña caja con varias cartas de Javier que nunca habían sido entregadas. Patricia admitió que las había encontrado cuando tenía 20 años y que decidió guardarlas porque pensaba que si yo descubría la verdad, nuestra familia cambiaría para siempre. Y después, añadió, cuando papá murió, pensé que la casa era lo único que podía asegurarme una vida estable. Pero la forma en que todos la miraron dejó claro que la confianza había cambiado. Mi abogada propuso suspender la reunión y continuar el proceso de herencia por los canales legales. Yo acepté. Antes de marcharme, miré las paredes de aquella casa y comprendí que había pasado años intentando ganarme un lugar dentro de una familia que llevaba décadas decidiendo qué partes de mí tenía derecho a conocer. Ya no quería ganar aquella batalla, quería salir de ella. Al día siguiente llamé a Javier y le dije que quería volver a verlo. Él guardó silencio unos segundos y preguntó, «¿Estás segura?» «Sí», respondí. «Pero esta vez quiero que nos conozcamos sin cartas escondidas y sin que nadie hable por nosotros». Cuando colgué, recibí un mensaje de Patricia. No era una disculpa. Solo decía que necesitaba hablar conmigo una última vez antes de firmar los documentos de la herencia. Esta vez fui yo quien decidió las condiciones. Acepté hablar con Patricia, pero no en la casa y no a solas. Nos reunimos en el despacho de mi abogada una semana después de aquella reunión familiar. Patricia llegó sin la carpeta negra que había llevado durante los meses anteriores. Parecía cansada y llevaba el mismo abrigo que había usado el día del funeral de nuestro padre. Se sentó frente a mí y durante un rato no dijo nada. Finalmente habló. «No sé cómo arreglar esto». La miré y respondí, «No tienes que arreglarlo todo. Solo tienes que dejar de esconder cosas». Patricia respiró profundamente. Dijo que había tenido miedo de quedarse sin dinero, de perder la casa y de no tener un lugar donde vivir. Admitió que durante años había visto la propiedad como la única seguridad que podía controlar. Cuando nuestro padre murió, pensó que si conseguía que yo renunciara a mi parte, podría venderla después o utilizarla como garantía para resolver sus deudas. Sabía que si te hablaba de la casa directamente, no aceptarías, dijo. Por eso inventaste lo de Daniel y Laura. Bajó la cabeza. Sí. No sentí satisfacción al escuchar aquella confesión. Solo cansancio. Le expliqué que podía entender su miedo, pero que no podía justificar lo que había hecho. Había utilizado un secreto que llevaba más de 4 décadas oculto. Había intentado poner mi matrimonio en peligro y había puesto a nuestra familia unos contra otros para conseguir una propiedad. Patricia firmó finalmente los documentos necesarios para que la herencia se resolviera de acuerdo con el testamento. La casa fue puesta en venta y después de los gastos correspondientes, cada beneficiario recibió la cantidad que legalmente le correspondía. Mi madre decidió mudarse a un apartamento más pequeño cerca de una de mis primas.
Patricia utilizó una parte de su herencia para pagar sus deudas y encontró un alquiler en otra zona de Málaga. No volvió a vivir en la casa familiar. Yo tampoco quise hacerlo. Cuando el comprador entregó las últimas firmas, fui una vez más al antiguo salón. Había cajas por todas partes. Las paredes estaban casi vacías y el eco hacía que cada paso sonara distinto. Encontré una pequeña marca de lápiz en el marco de una puerta. Era la altura que mi padre había marcado cuando yo tenía 7 años. Pasé los dedos por aquella línea y recordé algo que durante años había intentado olvidar. No todo lo que había vivido con él había sido falso. Había sido mi padre en la vida cotidiana. Me había enseñado a montar en bicicleta, había ido a mis reuniones escolares y había esperado fuera del hospital cuando nació mi hija. Pero también había cometido un error enorme al permitir que yo creciera sin conocer a Javier. Comprendí que podía reconocer ambas cosas al mismo tiempo. No necesitaba convertirlo en un villano para aceptar que me había fallado. Tampoco necesitaba convertir a Javier en un padre perfecto solo porque finalmente había aparecido en mi vida. Viajé a Oviedo unas semanas después. Esta vez no llevé cartas ni documentos, solo una pequeña maleta. Javier me esperaba en la estación. Caminamos por la ciudad, tomamos café y hablamos durante horas. Me contó historias de su juventud que nunca había conocido. Yo le hablé de mi hija, de mi trabajo, de mi matrimonio y de las cosas pequeñas que normalmente se cuentan cuando dos personas empiezan a conocerse de verdad. En un momento me preguntó si estaba enfadada con él. Le dije que algunas veces había sentido rabia, pero que ahora entendía que él también había vivido muchos años con una versión falsa de la historia. No quiero recuperar 42 años, le dije. Quiero construir los que todavía tenemos. Javier sonrió y asintió. Desde entonces hablamos todas las semanas. No intentamos fingir que somos una familia que siempre estuvo unida. Somos dos personas que finalmente pudieron conocerse. Con Carmen mantuve contacto, aunque nuestra relación cambió. Ya no aceptaba silencios como respuesta, ni permitía que otras personas decidieran qué información debía conocer. Patricia y yo dejamos de hablar durante varios meses. Después recibí una carta suya. No contenía excusas ni hablaba de la casa. Decía simplemente que entendía que había cruzado una línea que no podía borrar. No le respondí inmediatamente. Guardé la carta. Meses después acepté verla para tomar un café. No volvimos a ser las hermanas de antes. Tal vez nunca volveremos a serlo. Pero pudimos hablar sin gritos y sin documentos escondidos. Le dije que perdonarla no significaba volver a confiar en ella de la misma manera. Ella lo aceptó. Mi vida también cambió de otra forma. Durante años había intentado demostrar que merecía el cariño de mi familia. Después de todo lo ocurrido, dejé de hacerlo. Ya no necesitaba que mi madre explicara cada decisión, ni que Patricia reconociera cada sacrificio que había hecho. Tampoco necesitaba que mi padre muerto pudiera darme una explicación perfecta. Tenía mis propias respuestas. La verdad no me devolvió los años perdidos. No cambió el pasado ni convirtió de repente a mi familia en lo que yo había imaginado. Pero me permitió dejar de vivir dentro de una historia escrita por otras personas. Ahora, cuando pienso en aquella tarde en el cementerio y en las palabras de Patricia sobre la casa, recuerdo algo diferente. Ella pensaba que yo estaba luchando por una propiedad. Durante un tiempo yo también lo pensé. Después entendí que lo que realmente estaba defendiendo era mi derecho a conocer mi propia vida. La casa se vendió. El dinero se repartió. Los documentos quedaron archivados. La grabación dejó de ser una amenaza. Pero lo más importante no estaba en ninguna escritura ni en ninguna cuenta bancaria. Estaba en una llamada telefónica que hice meses después, cuando Javier cumplió 70 años. Le dije que tenía algo preparado para él. Había encontrado una fotografía de mi infancia en la que aparecía yo frente a la casa de Málaga. En el reverso escribí la fecha y una frase sencilla: para el padre que esperó demasiado tiempo. Cuando se la entregué, no dijimos nada durante unos segundos. Después nos abrazamos. Esta vez nadie nos dijo que no debíamos hacerlo, y por primera vez en toda mi vida no sentí que estaba ocupando el lugar de otra persona. Sentí que finalmente estaba viviendo el mío.